Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, Dan Paul Gray y John Rosenstern y Dave Smith. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Quiero volver a una pregunta que se hizo del doctor Gray, creo que en la previa programación, y usted hizo la pregunta si hay que creer en la resurrección para ser salvo. Sí, me pregunto y todos estamos de acuerdo que sí, tiene que, pero... Disculpe, pero ay, ¿por qué no van a querer creer en ello? Bueno, esa es otra buena pregunta, no lo sé. Yo tuve a profesores que literalmente pensaban que eso era un énfasis inapropiado y era cuestionable. Tal vez ellos no, porque ellos no creían en milagros. Pero Pablo Profesores. dijo que si la resurrección no es un hecho, nuestra fe es en vano. Sí, ¿Qué es lo que hacen con ese exactamente. pasaje? Mire, yo recuerdo como la doctrina de la segunda venida. Ellos realmente se burlaban de eso. Se burlaban por completo y decían que Pablo estaba delusivo. ¿Por qué qué? Dios mío. Él creía en la segunda venida. Y a eso le llaman la parucía. Entonces, en otras palabras, el evangelio que ellos promovían realmente no era Y, evangelio. por cierto, yo estudié bajo lo que es llamado la neo-ortodoxia o los profesores liberales. Llamados lo nuevo. Y hay miles de ellos, hermano Swagger. Probablemente el 50% de todos los seminarios son personas así como las que estoy hablando. En cuanto ellos se alejan de una inspiración clara de la escritura, no creen en la No, inspiración completa de la escritura, nada. creen en una inspiración parcial, así que ellos creen en lo que es llamado la crítica de la respuesta del lector, cualquier cosa que la interpretación de la escritura sea de parte de la comunidad en vez de otras Bueno, pero fuentes. eso es una verdad subjetiva, Sí, ¿no? es una verdad subjetiva porque es un desliz muy fuerte porque uno comienza a escoger lo que uno cree que es inspirado por Dios y lo que no es. Y esto es muy popular el día de hoy porque mucho de los teólogos, entre comillas, quieren utilizar las palabras de Pablo que puedan darle lugar a la homosexualidad, diciendo que eso era cultural, nada más no era inspirado por Dios. Así que por esto es que esto ha sido algo muy popular entre algunos teólogos. Es muy triste, pero hay muchos jóvenes que tienen buenas intenciones y que le quieren servir a Dios, pero van al seminario y ellos se Pero deslizan realmente y se creen alejan de que Dios. alguna parte de la Biblia es inspirada. Sí, así es. Bueno, me permite Sí, responder. adelante. Mis profesores amaban el Sí, Sermón del eso Monte. es lo que- Porque a ellos les encantaba. Eso es porque eso es algo social, es lo popular. Cuando yo tenía un profesor que estaba gradualmente convirtiéndose en una persona más liberal, tomé un curso liberal y de todo lo que él quería hablar era del Sermón del Monte, no de las epístolas. Y con el tiempo él fue despedido del instituto y eso es porque él se hizo muy liberal y su teología estaba muy errada y todo se regresa a que hay diferentes puntos de vista de la expiación. Ellos no creen que la sangre se tenía que derramar en la expiación o lo que sea. Estaba viendo yo el funeral de George Floyd el verano pasado y un predicador se levantó y dijo que así como Jesús fue ejecutado por un gobierno corrupto, así también George Floyd fue ejecutado por un gobierno corrupto. Y yo dije, no, yo le dije a mi clase el día de hoy en Doctrinas Bíblicas que eso es falsedad. Jesucristo no fue ejecutado por un gobierno corrupto. Jesucristo entregó su vida, nadie lo Sí. asesinó, nadie le quitó la vida a él. Así que puntos de vista de la expiación están tergiversados entre los teólogos y también los puntos de vista de la inspiración están tergiversados entre los teólogos, denigrando la resurrección, denigrando lo sobrenatural. Un gran autor es William Barclay. William Barclay es muy famoso y sus sus comentarios son libros. muy famosos, pero él no cree en los milagros de Jesús. Él no cree que Jesús caminó en el agua. Él cree que Jesús caminó enseguida del agua y cosas así de ese tipo de naturaleza. Así que Es interesante algunas de estas eso con personas la barca en medio del agua. Sí, bueno, eso es lo que pasa, que algunas de estas personas son tan estudiadas que los ha vuelto Correcto. locos Siempre y han aprendiendo. perdido su No dirección. llegando al conocimiento El de movimiento de la crítica de redacción creo que es
es grandemente la culpable por la pérdida de fe en la escritura, en su ¿Cómo? inspiración. ¿Cuál Es movimiento? la teoría de crítica de redacción y lo que esto nos habla es de que la mayoría de la Biblia, si no es que toda, fue hecha y escrita por gente. Y Mateo, Marcos y Lucas, ellos recibieron su información de cada uno o de otras personas y mire, yo creo que, y estoy seguro de que lo que nosotros sabemos de otras personas que esté disponible a nosotros nos influye, pero cuando se trata de la Biblia, estos hombres, de acuerdo a la palabra misma, toda la escritura es dada por Dios y por Por inspiración de inspiración, Dios. Así que, queriendo correcto, decir que pero no en tiene la errores. escolaridad de hoy uno tendrá mucha dificultad en encontrar a una persona que crea que Daniel escribió Daniel de la manera como está escrita y que fue redactada de esto, aquello y Sí, lo eso estaba otro. Y pensando. Bueno, pero eso bueno, solamente es un pero el resumen, problema es que si ¿no? Que se comenzamos a está cuestionar imaginando. si esta es la palabra inspirada de Dios o no, todo entra en cuestión Todo cabría dentro y de eso. bueno, nos Sospechoso. hemos hecho tan inteligentes y tan al tanto de lo que cada uno de estos hombres sabían y conocían que simplemente no podemos creer que Dios, Bueno, esos la hombres no eran escritura nos da todo salvos. lo que necesitamos para llegar al cielo y la escritura está Así completa y es. no le hace Así falta nada. Yo no creo que Dios nos iba a dejar aquí en el año 2021 sin haber supervisado esta obra de parte de su Espíritu Santo para darnos todo lo que necesitamos para vivir para Él y todo lo que necesitamos Exacto, para exacto. Él. Así que nosotros enseñamos la perfección, que la Biblia no tiene errores y que algunos de los eventos de la cronología uno tiene que explicar en contexto, pero enseñamos nosotros la infalibilidad de esta palabra es infalible y así como dijo el hermano Larson, cuando uno comienza por esta senda es algo muy peligroso, cuando uno cuestiona si esta parte es inspirada y esta parte no, y esto es cultural y esto no, o esto fue redactado, como usted dijo en Daniel, las profecías de Daniel fueron cumplidas al pie de la letra tanto que la gente dice que no hay manera de cómo lo Con pudo haber tanto escrito antes detalle. porque fue tan detallado, pero sí, sí lo fue. Eso fue inspirado por el Espíritu Correcto. Santo. Y trae fe bajo un ataque muy fuerte Bueno, de los pero espíritus estas personas demoníacos. creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchos sí, pero una vez más, hermano Swagger, cuando uno comienza a cuestionar la autoridad, la inspiración, las verdades intrínsecas de la escritura, entonces todo lo demás entra en juego también. ¿Me permite ofrecer este pensamiento? Cuando una persona niega la resurrección o la cuestiona, probablemente también va a negar el nacimiento virginal Así es. y también probablemente va a negar los milagros. Sí. Entonces lo que están haciendo es negar que el gran Dios del cielo llegó a venir a esta tierra para comenzar. Así que Mm. están negando toda la historia del Miren, Salvador. Creo que alguien lo mencionó. Hubo un historiador romano Tácito, él fue un historiador, Josefo fue un historiador judío, y no hay duda alguna de que hubo un hombre de Galilea llamado Jesús y no hubo duda de que él murió bajo Poncio Pilato. La historia secular del mundo atestigua todo esto. Sí. Así que uno puede estudiar la teología y la historia como disciplina y saber todo lo que la escritura dice, pero no solo se trata del hecho de que sí esta persona existió, sino si esta persona es el Hijo de Dios o no. Creo que esa es la diferencia. Bueno, una vez más, regresamos al texto y yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Así que si Satanás le roba la fe a una persona a través del pensamiento del hombre, de filosofía, ciencia, supuestamente, él destruirá la habilidad de creer. La fe es el factor más importante asociado con el Pero cristianismo. mencionaste, Don, que casi eso te hizo decaer. Así es. Estuve ahí ¿Por un qué? año. ¿Por qué tuvo eso tanto efecto en tu vida? Bueno, ellos hicieron un gran análisis del griego y el hebreo, así que al estar trabajando en todo eso y al estar escuchando, tratando de entender lo que estaban diciendo, ellos decían palabras griegas que significan esto y lo otro. Y aquí es donde el escritor cometió errores aquí y es lo que tomaron de acá. Utilizan ese término, la crítica de la redacción. Entonces, cuando estudian cómo la Biblia llegó a ser, dan su punto de vista
y uno comienza a tener preguntas en la mente. Jamás había escuchado yo esto antes. Mis estudios en Southwestern, en Waxahachie, nunca cubrió nada de eso. Pero al hacerlo, ellos comenzaron a presentar preguntas en mi mente y junto con esas preguntas, yo me encontré enojándome todo el tiempo. Iba a las clases, escuchaba y salía de ahí enojado. Y yo lo hice durante varios meses y mi espíritu estaba mal, estaba enojado por toda mi experiencia allí. Y yo, Pero ¿por qué estabas bueno, porque estaba molesto? escuchando cosas que yo rechazaba por completo y Sí, yo no podía creer que estaban tan alejados. Permítanme decirles una historia rápida. Uno de los profesores contó la historia. Se nos acabó el tiempo, pero voy a hacer rápido. Él estaba enseñando todo ese tipo de locura liberal y un estudiante hizo esta pregunta. Yo predico en una iglesia el domingo. ¿Qué hay en la Biblia que pueda predicar? Y el profesor dijo que esa es una pregunta difícil. Van a tener que escudriñar cuidadosamente para encontrar algo que sea verdad. Dios, eso. Yo escuché eso y yo me sentí como pararme y dar un grito ahí, pero me quedé callado y salí. ¿Y cuántos seminarios están en esa Muchos categoría de hoy? ellos. Los predicadores que están graduando allí realmente no conocen al Señor. Y bueno, ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Ahora, mencionaste de los seminarios. ¿Es verdad que la mayoría de los seminarios bautistas son fieles a la palabra de Dios? Varía. Mire, yo creo personalmente que el problema más grande con el seminario al que yo asistí es que hay un poco de, en cuanto al presidente y al decano de teología, que son muy conservadores, pero algunos profesores tienen la libertad de enseñar ciertas cosas que aún el presidente tal vez no esté de acuerdo con ellas completamente. Así que desafortunadamente muchas cosas de marxismo y de Black Lives Matter han entrado encubiertamente al seminario en donde yo estuve. Ha habido crítica y actualmente están hablando de eso mucho. De donde yo me gradué, mi historia no es tanto como la del doctor Gray en cuanto a que se haya enseñado teología liberal. La formación espiritual para mí se trató de la teología reformada, si yo iba a aceptar el calvinismo o no, porque yo me encontré en un lugar en mi vida en el que cuando yo crecí asambleas de Dios. Y alguien me dijo, bueno, ¿qué tal si hubiera crecido católico o si hubiera crecido como mormón? ¿Creerían en esas cosas? Así que hubo un periodo de mi vida en el que yo escuché esos argumentos, leí el libro de Juan Calvino, Los Institutos del Cristianismo, escuché a diferentes escritores y tuve que llegar a un punto en el que tuve que cimentarme haciéndome la pregunta, ¿qué creo yo de la salvación y de la seguridad eterna? Y mire, yo no se trató tanto de una lucha, sino de un pensamiento más bien, o una ideología, un proceso de luchar. Pero mientras más leía los escritos de Juan Calvino y otros reformadores, más terminé convencido de que el arminianismo y ese era el punto de vista más bíblico para mí. Así que desafortunadamente cuando uno habla de los seminarios bautistas, sí hay algunos seminarios bautistas que yo pudiera, bueno, recomendar dependiendo del tipo de disciplina que uno estuviera buscando. Para mí, el doctorado ministerial fue en la predicación expositiva, así que el énfasis del programa estaba en la homilética y en el proceso de predicación, no tanto lo Y teológico, hermenéutica. hermenéutica también, la interpretación bíblica y la predicación de todo esto. Pero no solo se trata de los seminarios bautistas y pentecostales, sino que hay muchas diferentes instituciones que han tenido muchas cosas que han entrado encubiertamente, ya sea, bueno, a escondidas o muy obviamente. Y eso ha afectado, porque lo que sucede en un seminario, eso afecta a lo que sucede en la iglesia local, porque ellos son los que producen los pastores y esos pastores son los que predican en la iglesia local. Así que necesitamos mantener a JSBC en oración para que Dios continúe ayudándonos a mantenernos fieles a la palabra, fieles al mensaje de la cruz y fieles al mensaje pentecostal y que podamos producir a jóvenes que prediquen la palabra
de la manera como se debe, de la manera como la escritura. Bueno, pero si se tuviese algunos de esos profesores aquí en este lugar hoy, ¿qué dirían ellos sobre nuestra enseñanza? Yo, si tuviera a Albert Mohler aquí, el presidente de Southern, que pude conocer y pasar tiempo con él de hecho estuviera de acuerdo con muchas cosas que nosotros enseñamos, pero no estaría de acuerdo con nosotros cuando hablamos de que si la persona se puede alejar de Dios o no, o apartarse, él sentiría como que Es no se puede calvinista. porque, sí, bueno, porque Calvinista. definitivamente cree en la seguridad incondicional Pero eterna, pero a él le encantaría el énfasis de la cruz de Cristo. Él simplemente tiene una interpretación diferente de lo que nosotros llamaríamos el mensaje de la cruz, pero yo por lo menos puedo respetar a Albert Mohler porque él tiene un punto de vista alto de la ¿y escritura él es y él pentecostal? es un conservador. No es Bien, pentecostal. pero ¿qué Eso tal sería, los seminarios pentecostales? bueno, los seminarios pentecostales son, dependiendo de qué escuela, hay una denominación que bueno, no es mi denominación, es otra denominación pentecostal. Le pregunté a un amigo, le dije, ¿por qué es que su seminario principal es tan liberal, pero sus pastores son tan conservadores? Porque en este grupo en particular los pastores son muy conservadores. Y él me dijo, esa ha sido la tendencia, así que muchos pastores de esta denominación en particular no quieren enviar a su gente a su seminario porque, bueno, por causa de él, lo liberal que los profesores son, están enviándolos a otros seminarios. Es casi como yo que los enviara a un lugar como Southern para aprender acerca de hermenéutica y la exposición de la palabra y con esperanza podamos mezclar la exposición de la palabra con el mover del Espíritu de Dios. Y eso es lo que mi meta es con la hermenéutica, poder aprender la exposición de la Escritura y enfatizar la exposición de la Escritura versículo por versículo, pero también permitir el mover del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Y finalmente el Espíritu Santo es el que nos va a dar el entendimiento y la interpretación correcta de la Escritura si es que estamos escuchando su voz. Así que, sabe, todas las iglesias sensibles al buscador, hasta cierto extremo, están aceptando la teología liberal. Y por eso es que están haciendo lo que están haciendo en cuanto a cómo ellos conducen la iglesia. Pero, hermano Swagger, usted preguntó acerca mire, yo no estoy seguro, yo no he estado en algunos de estos seminarios durante muchos años. He estado en la iglesia local ya por muchos años. Pero le puedo decir que he tenido a muchos amigos que son educadores y son conservadores. Y algunos de ellos trabajan en diferentes lugares. Y mire, yo soy un moderador en Waxahachie. Tienen a muchos conservadores eruditos ahí, grandemente, así que yo no cuestionaría a muchos de ellos. ¿Será que tienen a uno o dos que son liberales? No lo sé, no estoy seguro. El hermano Watts recientemente estuvo trabajando ahí, así que él lo sabría. Pero en cuanto a las denominaciones tradicionales, cuando uno piensa en las iglesias luteranas, metodistas, presbiterianas bueno, iglesias como esas, casi todos sus seminarios son liberales. Hay unos cuantos conservadores, por ejemplo, el pastor de First Presbyterian en Orlando es un conservador fuerte. No sé a dónde fue la escuela, pero él es un conservador fuerte. Yo lo conozco. Pero eso ya no es común, no es muy común. Es una dinámica muy extraña porque los abuelos de mi esposa, ellos estaban en la Iglesia Metodista Unida, iban a una iglesia muy conservadora y cuando esta iglesia estaba debatiendo si era correcto ordenar o no a homosexuales, le pregunté al abuelo de mi esposa, ¿qué piensa usted de eso? Y me dijo, creo que está mal, creo que es en contra de la escritura. Y le dije, entonces, ¿cómo puede permanecer en la Iglesia Unida Metodista si cree usted que ordenar a homosexuales es antibíblico? Y él me dijo, bueno, de acuerdo a nuestro gobierno, ellos han debatido esto y a estas alturas no lo podemos volver a debatir. Y yo dije, bueno, entonces usted me está diciendo que, bueno, yo sé que hay mucha plática de las denominaciones y del estado de las denominaciones pentecostales actuales, pero va a llegar el punto, o bueno, hay mucha más presión con el hecho de que tenemos que trazar la línea en la arena si no vamos a continuar siendo parte de esta comunión o de esta denominación al alejarse más y más. ¿O será que hay gente como yo, como el doctor Gray o como Jason Stidham que creen que Dios aún no ha terminado con las asambleas de Dios y que Dios aún tiene un remanente de gente que está tratando de hacer cambios?
Y bueno, ahí es donde yo he estado los últimos años, aún antes de formar parte de este ministerio, buscando al Señor y yo aún estoy en ese proceso, pero obviamente si alguien llegara y comenzara bueno, digamos que quieren ordenar a homosexuales, entonces ese sería el final de mi afiliación con ellos. Así que no están en ese punto aún. Espero que no lleguen a ese punto, pero también tendría que haber un éxodo masivo de otra gente. Como dijo el doctor Gray, en toda denominación tradicional creo que hay un remanente de gente que sí cree en la infalibilidad de la Escritura y están tratando de mantener lo que se ha enseñado todos estos años, pero a veces parece como que es algo muy abrumante. Bueno, pero parece como que hay un deterioro que es gradual en algunos lugares, no tan gradual. Está leudándose. La levadura se está Sí, extendiendo. la Es levadura lo que tenemos que siempre ver. es No casi se como detiene. Una avalancha de levadura a veces comienza con poco, pero termina haciéndose más grande. Como usted dijo, atacan el fundamento. Cuando el fundamento es atacado, y lo primero en las asambleas de Dios, la primera verdad fundamental es que la escritura es inspirada. Así que cuando perdemos la Así inspiración es. de la escritura es cuando Así todo es. lo demás, bueno, por ejemplo, un amigo mío que recientemente básicamente cayó en apostasía, me dijo que el mensaje que yo predico es como creer en Santa Claus. Es ese lugar Y él fue salvo y y lleno él del llegó a Espíritu ser lleno del Santo. Espíritu y salvo. Pero sí es el estado de la iglesia en Sí, Estados Unidos. Es el estado de las instituciones de Estados Unidos. La incredulidad, hermano Swagger, es de lo que realmente estamos hablando. sí, La sí. incredulidad en el Evangelio, la incredulidad en un acercamiento sobrenatural a Pero, Dios a través de fe ¿por en qué es tan Cristo. difícil para estas personas simplemente creer lo que dice la Biblia? Hemos escogido nuestra sabiduría, hemos escogido la sabiduría del hombre en vez Sí, de la de así Dios. es. Mismo problema con los primeros Pero cuatro ¿por qué capítulos. aceptan eso? Bueno, uno no lo hace a propósito desde el comienzo, pero ese espíritu Sí. de engaño que existe lo engaña a uno antes de darse cuenta. Y el doctor Watts ha utilizado el término una y otra vez. Ese desliz, uno comienza en ese rumbo y la fe comienza a ser atacada. La mente obra contra la fe y pronto uno comienza a alejarse fuera de la fe. La fe no tiene sentido ya, simplemente la fe. Mire, el corazón, la fe viene del corazón, no viene de la cabeza. La gente que es salva y escucha el Evangelio, ellos no saben nada, no entienden nada de los conceptos del Evangelio, pero Así ellos es. saben que son pecadores y saben que necesitan a este hombre llamado Jesús, el hombre del cual hemos exaltado desde entonces, y lo aceptan. Pero después depende del pastor y los maestros y los predicadores de levantarse en el púlpito y proclamar lo que el Evangelio realmente dice, no un mensaje de redactiva, no un mensaje filosófico, no un mensaje lleno de filosofía y psicología, sino levantarse a predicar la palabra de Dios, decirnos qué Evangelio. significa y decirnos cómo impacta nuestra vida, ya sea como pecadores o como creyentes. Hasta que regresemos a predicar el Evangelio, no vamos a tener a gente que crea. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.